Corresponde en esta clase tratar acerca de la vida y de las obras de Santo Tomás de Aquino. Respecto de la vida propiamente, de lo que podríamos llamar su biografía, no ahondaremos en demasiados datos, puesto que estos pueden ser fácilmente consultados en cualquier manual, cualquier libro de historia, de la filosofía o incluso en la web. Vamos, no obstante, a establecer algunas ideas básicas, fundamentales, respecto de la obra o de las obras escritas de Tomás de Aquino que han llegado hasta nosotros. Según los registros que poseemos, Santo Tomás de Aquino comenzó a escribir allá por el año 1248, como veremos enseguida, con un primer texto, un comentario del libro de Isaías, y dejó de escribir en el año 1273, pocos meses antes de su muerte. Es decir, que el período de la actividad docente, magisterial y de escritor de Tomás de Aquino abarca aproximadamente unos 25 años. En este período relativamente breve, Santo Tomás produjo una cantidad importante de obras escritas. Los catálogos de estas obras superan el centenar de los títulos. Y lo primero que llama la atención, incluso admira, es cómo fue posible, en un espacio, repito, relativamente breve de tiempo, en una época en que no era muy sencillo escribir, no se poseían obviamente los medios técnicos que tenemos nosotros ahora, cómo fue posible que este hombre diera a luz tantos escritos. No solamente tantos en cuanto a su cantidad, sino tantos en cuanto a la variedad de sus temas. Y esto es lo primero, el primer dato que tenemos que tener en cuenta. Santo Tomás de Aquino nace en Rocaseca hacia el año 1224-1225, hijo de una noble familia europea de la época, y siendo niño, hacia el año 1230, es decir, alrededor de los 5 o 6 años, es enviado por sus padres en calidad de oblato a la abadía benedictina de Monte Cassino. Este envío, digamos así, de Tomás, del pequeño Tomás, a esta abadía, respondía a una intención de sus padres, que era la que un día este niño llegase a ser el abad. Para que tengamos una idea clara de lo que podía significar esta aspiración paterna, recordemos que ser abad en aquellos años del siglo XIII, en la Europa cristiana, significaba la mayor promoción social, política, religiosa, cultural y aún económica. De manera que los padres de Tomás tenían aspiraciones muy grandes desde el punto de vista humano respecto de su pequeño hijo. Después veremos que la providencia de Dios irá por otros caminos, ¿no? Como nunca se explica aquí aquello de Isaías: vuestros caminos no son mis caminos, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Bien. En el año 1230 Santo Tomás ingresa en la abadía de Monte Cassino y comienza su instrucción, las primeras letras, el latín, la regla de San Benito y sobre todo la lectura de la Sagrada Biblia, de la Sagrada Escritura. Es importante, en función de la obra de Santo Tomás, resaltar este periodo que Santo Tomás va a estar en la abadía de Monte Cassino
que se va a extender por unos 8 o 9 años. En 1239, como veremos enseguida, Tomás abandona la abadía de Montecassino y se traslada a la Universidad de Nápoles. Bien. Este periodo es muy importante. ¿Por qué? Si bien no tenemos ningún escrito, obviamente, de Santo Tomás, sí tenemos dos cosas que los biógrafos nos han transmitido y que es de suma importancia como clave para interpretar la obra de Tomás. La primera es que todos los biógrafos, sobre todo Guillermo de Tobo, que es el biógrafo más importante de Santo Tomás, coinciden en decirnos que la pregunta, la inquietud que regía prácticamente toda la vida de ese pequeño niño, ese niño adolescente, que era Tomás, era esta pregunta: ¿qué es Dios? ¿Cui es Deus? ¿Qué es Dios? Bueno, toda la vida de Santo Tomás, toda su obra posterior no es más que el intento de dar una respuesta desde la fe y desde la razón a esta inquietud presente ya en los años alborales de esta vida insigne de Tomás de Aquino. Y el otro elemento que sus biógrafos también subrayan es que durante esta época de permanencia en la abadía benedictina, Santo Tomás adquirió lo que podemos llamar una matriz benedictina, una matriz que se expresa en una serie de características propias de la espiritualidad benedictina que van a incidir de una manera fundamental en el desarrollo posterior de su obra. Y para ello podemos decir o mencionar dos características de esta matriz benedictina. Una de ellas es la vida contemplativa, unida a la vida activa, que va a tener todo un desarrollo después muy importante en la obra posterior de Tomás. Este amor, digamos así, esta vocación por la vida contemplativa y activa, y también, no menor, el hábito de la lectio divina, es decir, la lectura de la Sagrada Escritura, pero no una lectura cualquiera. La tradición benedictina nos ha enseñado no a leer la Sagrada Escritura de cualquier manera, sino a leerla letra por letra, palabra por palabra, versículo por versículo, meditándola, asimilándola, contemplando esa palabra, rumiándola. El monje no lee la Biblia, el monje es como que la Biblia la rumea, hay una rumiación. Incluso hay en la tradición monástica una palabra que hasta puede resultar un poco chocante para nuestros oídos, que es la eructatio. El monje, la palabra de Dios la asimila como un alimento y luego lo eructa. Palabra fea, suena mal a los oídos actuales, pero en latín la palabra eructatio tiene otra significación. Bueno, esta segunda nota de la matriz benedictina va a tener una incidencia fundamental en la obra posterior de Tomás de Aquino, porque, como vamos a ver después a lo largo de toda esta diplomatura, la presencia de la Sagrada Escritura, la presencia de la palabra de Dios es el fundamento de todo el pensamiento teológico, filosófico de Santo Tomás. Bien, como decíamos antes, terminada esta estancia en la abadía de Montecassino, Santo Tomás pasa a la Universidad de Nápoles, que en aquella época era una de las primeras universidades, porque hay que tener en cuenta que la universidad como institución es una institución evidentemente medieval. Comenzaban entonces las primeras universidades. ¿Qué pasa en Nápoles? En Nápoles Santo Tomás continúa con sus estudios
universitarios, pero ahí se produce un acontecimiento realmente central en la vida de Santo Tomás, y es el encuentro con la orden dominicana, la orden de predicadores, esta orden que había sido fundada en el siglo anterior, el siglo XII, por Santo Domingo de Guzmán. Santo Tomás queda prendado, queda fascinado por la orden de predicadores y sobre todo por el gran maestro de aquella orden, que en ese momento era la inteligencia que iluminaba la cultura europea, que fue San Alberto Magno. Hay una serie de sucesos que ocurren. La familia de Santo Tomás no acepta este tan radical cambio de planes. Imagínense ustedes una familia que tenía destinado a Tomás a ser el abad de Montecassinos. Ahora resulta que este candidato a esa relevante posición social decide incorporarse a una orden de mendigos, a una orden mendicante, ¿cierto? Bueno, hay aquí toda una serie de episodios conocidos, un supuesto rapto por orden de la madre de Tomás, ejecutado por sus hermanos. Bueno, Santo Tomás después huye de la casa donde la madre lo tenía recluido. En fin, con una serie de matices, algunos un poco novelados, pero que ustedes podrán leer en cualquier texto. El hecho es que ya en el año 1245 lo tenemos de nuevo a Tomás en Nápoles y ya hace su ingreso formal en la orden dominicana. Y ahí, en el año 1247, Santo Tomás es enviado a París, pero en calidad de estudiante. Santo Tomás va a París en calidad de estudiante con su maestro Alberto Magno. Y es allí, precisamente, en las aulas de la Universidad de París, donde, como veremos enseguida, años después, Santo Tomás brillaría como maestro, donde Santo Tomás completa su formación doctrinal.